Buenas noches, que Dios les continúe bendiciendo, es mi deseo. Doy gracias a Dios porque nos da la bendición de volver nuevamente a estar con ustedes y estar disfrutando de la palabra de Dios cada día. Su palabra es el alimento sin duda que necesitamos. Y estamos aquí nuevamente con el propósito de continuar especialmente nuestra serie acerca de el libro de Daniel, y estamos viendo algunos temas que espero sea de bendición para su vida, como lo ha sido especialmente para mí también. Así que esta noche pues vamos a orar por cada uno de ustedes, vamos a orar para que su palabra continúe llegando a nuestros corazones, a nuestras mentes, y nosotros sigamos siendo alimentados de la palabra de Dios, y también pues podamos compartir su palabra con otras personas que sin duda están sedientas y necesitan también escuchar la palabra de Dios. Espero que Dios les continúe bendiciendo ahí en sus vidas, sus hogares, su familia, cada uno de ustedes. Y juntos vamos a la palabra entonces en esta noche, pero antes vamos a orar y pedirle a Dios especialmente su dirección para que hable a nuestras vidas y a través de su palabra poder recibir esa verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos hoy. Oremos. Padre, gracias te damos, gracias por estar aquí en esta hora, gracias por la oportunidad, Señor, de que las Escrituras sean abiertas para nosotros. Danos, Señor, un corazón dispuesto cada día a buscar tu palabra, a alimentarnos de tu palabra, a desear tu palabra, Señor, cada día, cada momento de nuestra vida. Sabemos, Señor, que en los tiempos en que estamos viviendo es necesario para nosotros, Señor, el alimento de tu palabra. Por medio de ella, Señor, se nutre nuestra vida, nuestra fe, y podemos caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad y agradarte de esta manera en todas las cosas. Háblanos, Señor, en esta hora, habla a cada uno de tus hijos por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, abran su Biblia ahí donde usted se encuentre en esta hora, en el libro de Daniel capítulo 2, el libro de Daniel capítulo 2, y vamos a estar leyendo unos versículos, no vamos a leer todo, pero el tema que nos ocupa esta noche lo he titulado Daniel y el sueño peligroso. Daniel y el sueño peligroso. En verdad, este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor fue muy peligroso para Daniel. Y está allí en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 23. Capítulo 2 de Daniel, del 1 al 23. No lo vamos a leer completo. Ahí les dejo de tarea para que usted lo lea después en su casa. Pero sí vamos a leer los primeros versículos, que dice así. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Serio problema, ¿cierto? Serio problema
el que se encuentran estos hombres, estos sabios, estos astrólogos, como dice aquí, todas estas personas de entendimiento en las letras, en la astrología, hechiceros, algunos de ellos también. Y es aquí donde vamos a estar viendo este tema que yo he titulado Sueño Daniel y el sueño peligroso. Sin duda que cuando leemos este pasaje y pensamos un poquito en la persona de Daniel, rápidamente nos damos cuenta que Daniel pasó de una crisis a otra, ¿cierto? Daniel pasó, repito, de una crisis a otra. Vemos en el primer capítulo a Daniel en aquella terrible crisis donde querían que comiera la comida del rey y bebiera del vino del rey, y él había propuso para agradar a Dios no comer nada de aquello. Y después que Daniel pasa por esta crisis donde tuvo que bregar duramente con el jefe de los eunucos y tuvo que clamar a Dios, y Daniel tuvo que enfrentar aquella crisis, finalmente resuelve la crisis y todo sale bien, tanto así como vimos el jueves anterior, que Daniel por el mismo Nabucodonosor es nombrado, pues allí gobernador, es nombrado como su mano derecha, uno de los sabios más importantes en el reino en aquel momento. Así que parece que todo había pasado, pero no, inmediatamente vemos a Daniel ya ahora en otra gran crisis. Y a veces, pensando en esto, nosotros pasamos por circunstancias a veces difíciles, ¿cierto? Muchas veces pensamos que no salimos de una para entrar en otra, que esto parece ser que es de un problema en otros y que salgo de una crisis y vuelvo en otra, de un problema en otros, y así muchas veces en verdad va nuestra vida. Y esto es lo que vemos en la persona de Daniel también, un hombre, ¿verdad?, fiel a Dios. Y aquí vemos otra vez a Daniel en otra gran crisis. Fue, como decíamos anteriormente, había sido, su ascenso había sido, pues ahora lo vemos allí enfrentando una nueva crisis, un nuevo problema. Pero quiero decir algo, mis hermanos, antes de entrar de lleno en el tema, que usted y yo muchas veces pasamos por lo mismo, de una prueba en otra, de una crisis en otra, con pequeños lapsos quizá de paz y de quietud, pero así es, el Señor lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, habrán pruebas, este mundo no podemos esperar otra cosa que las crisis, que los problemas, que los embates sobre la vida, pero yo diría que hay claves que usted y yo tenemos que tener presente como cristianos. Hay claves, diríamos la clave de la confianza que usted y yo debemos de tener como cristianos en medio de las crisis, en un mundo en crisis, porque estamos viviendo en un mundo en crisis. ¿Cuál es esa clave que te quiero decir en esta noche que usted y yo siempre tenemos que tener presente? Primero, a Dios nada le toma por sorpresa. Tengamos eso bien claro siempre en nuestras mentes. Nada le toma a Dios por sorpresa. Y la segunda cosa que tenemos que tener bien claro, mis hermanos, es que no hay problema demasiado grande que nuestro Dios no pueda resolver. No hay problema demasiado grande que nuestro Dios no pueda resolver. Esto es importante que usted y yo lo tengamos presente siempre. Nada toma a nuestro Dios por sorpresa. Ese problema que tú y yo podemos enfrentar hoy o que vamos a enfrentar mañana en algún momento, ya Dios tiene conocimiento de él, ya Dios lo sabía, no lo va a tomar por sorpresa, así que Dios sabe por qué lo vamos a enfrentar, Dios sabe para qué lo vamos a enfrentar y Dios tiene control de todas las cosas. Ninguno de los que hoy estamos enfrentando o podamos enfrentar mañana será demasiado grande
como para que Dios no lo pueda resolver. Sin duda, tengamos esa clave siempre en medio de este mundo donde usted y yo vivimos en conflicto. Eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, Señor, llegó el problema. Yo sé que tú lo sabías y yo sé que está al alcance tuyo para resolverlo también y que tú sabes lo que hace siempre. Tengamos eso presente y nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Así que lo primero que queremos ver aquí en los primeros versículos, vemos es el sueño olvidado del rey. El rey olvidó el sueño. Tiene un sueño y olvidó el sueño. Diríamos una pesadilla más bien lo que tuvo el rey, una pesadilla que lo despertó, como dice el pasaje, que lo despertó a medianoche, que no pudo dormir, perdió el sueño el rey con esta pesadilla y ahora pues llama a los consejeros, todos los consejeros de su reino, todos los sabios, todo el que podía tener conocimiento, y los principales, los más intelectuales de su reinado, fueron convocados y llamados allí ante esta situación para buscar respuesta. Pero vemos algo interesante. Lo primero es que el rey olvidó el sueño y entonces ahora él les pide a sus sabios que le digan el sueño y que le muestren la interpretación también. ¿Qué pasó con estos sabios? ¿Qué pasó con estos intelectuales de su reino? Bueno, ellos se quejaron de que ningún otro antes había pedido tal cosa. En verdad, estaban todos estos sabios en una situación difícil. Ahora ellos estaban enfrentando algo que ellos mismos estaban diciendo: nunca nadie antes nos había pedido, ningún rey anteriormente, y probablemente algunos de ellos habían asistido a muchos otros reyes, y ellos dicen: ningún otro rey antes nos ha pedido tal cosa. El rey se enojó y ya sabemos nosotros, según la escritura, cuál fue la consecuencia de este enojo, que mandó a ejecutar a todos los sabios y a todos los adivinos y a todos aquellos, porque el rey los había considerado incompetentes, no les habían podido revelar a él su sueño y mucho menos su interpretación. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos decir nosotros? Daniel está en problemas. Daniel, sin duda, está en problemas, según vemos la escritura, porque Daniel estaba ya poco antes que había sido ascendido Daniel a la posición que el rey le había puesto, y ahora él estaba dentro de este grupo precisamente de los sabios, de los intelectuales, de los adivinos de su reinado. Así que Daniel ahora estaba enfrentando nada menos que un problema de muerte. Así lo podemos decir categóricamente, un problema de muerte, porque el rey le dijo: pues entonces, si no me dicen el sueño y la interpretación, yo los haré pedazos, dice el rey, y sus casas serán convertidas en muladar. El rey había decretado la ejecución, la muerte de todos ellos, y ahí estaba, repito, el hombre de Dios. Ahí estaba Daniel entre ese grupo y cuya vida ya estaba sentenciada a la muerte. ¿Cuál entonces es la gran pregunta? ¿Cuál entonces fue la reacción, la respuesta de Daniel ante esta circunstancia? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la respuesta de Daniel ante esta gran crisis? Y eso es muy importante. Nosotros también vivimos hoy en un mundo en crisis, donde hay muchas cosas sucediendo, amados hermanos, donde no sabemos todavía, inclusive las que pueden venir, muchas van a venir también difíciles contra
en este mundo, contra las personas, contra la iglesia, contra el cristianismo. No sabemos cuántas cosas tan terribles pueden venir, pero depende mucho lo que usted y yo vamos a hacer en cada prueba, en cada aflicción, en cada circunstancia. Es muy importante saber cuál va a ser nuestra reacción, cómo vamos a reaccionar nosotros y cómo lo hacemos. Es muy importante y será, yo diría, definitivo y significativo para nuestras vidas nuestra reacción ante la crisis, en medio de la crisis o ante la eminente circunstancias que puedan venir. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? Vamos a aprender a ver qué hizo Daniel, y estoy seguro que lo que Daniel hizo es bueno también para que usted y yo lo pongamos en práctica en los tiempos de hoy y en los que puedan venir. Allí vemos en los versículos 16 al 18, cuando Daniel oyó de este edicto del rey, cuando Daniel oyó de esta sentencia, el jefe de la guardia le informa a Daniel del porqué de la sentencia, y entonces veamos qué hace Daniel, versos 16, y dice que habló, verso 15 dice, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. O sea que este jefe de la guardia le dice a Arioc lo que había pasado. ¿Y cómo reacciona Daniel? Veamos la reacción de Daniel. Versículo 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Interesante la reacción de Daniel, ¿verdad? Declaró Daniel rápidamente, con toda su confianza Daniel en Dios. Daniel enfrenta la crisis, Daniel enfrenta el problema. Él declaró claramente que Dios proveería lo que el rey quería. Y eso es interesante. Dice que luego se fue Daniel, versículo 17, fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael, a Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí está la reacción de este hombre de Dios. Primero declaró que Dios proveería, ¿verdad? Ahí lo vemos que con gran ira, versículo 12 dice anterior, dice, por esto el rey dice, con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel, miren ustedes, y a sus compañeros para matarlos. O sea que ya Daniel estaba bajo la sentencia, ya Arioc, el capitán de la guardia, había ido por Daniel para aplicar el edicto del rey y matar a Daniel, a sus compañeros, a sus 3 amigos también. Entonces cuando Daniel habló y le dijo a Arioc, a capitán de la guardia, que lo llevara ante el rey. Y lo llevó ante el rey, y él le dijo al rey, si me das tiempo, yo te mostraré el sueño y te mostraré la interpretación. O sea que él declaró claramente, él estaba confiando en que Dios proveería para aquellas circunstancias. Él no iba confiando en su sabiduría, él no iba confiando en su inteligencia, él no iba confiando en otra cosa, sino en su Dios, en el Dios que él había creído. Él sabía que aquello era una situación injusta, que aquello no debía suceder. Él sabía que Dios le ayudaría. Y cuando dice, como dice la Escritura, y luego que él fue a su casa,
se lo hizo saber a sus 3 amigos, a Ananías, a Misael y a Azarías, y sin decir que Daniel inmediatamente convocó a una oración con sus amigos. Daniel convocó y llamó a sus amigos para una reunión de oración ante esta crisis, porque Daniel sabía que solo Dios podía dar solución a aquella crisis. Solo Dios podía parar la muerte de tantas personas, ¿verdad?, por una locura como esta. Daniel y sus amigos entonces clamaron a Dios por sabiduría, y eso es muy importante. Creo que usted y yo, mi hermano, también es lo que tenemos que hacer. Ante cada crisis, ante cada circunstancia, pues, ¿dónde vamos a ir? ¿Cuál es el mejor lugar a donde nosotros tenemos que ir? En primer lugar es decirle: Dios, aquí estamos. Es correr hacia Dios, es correr hacia Él. Él es el que tiene la solución siempre de cada problema, de cada crisis. Él es el que tiene la respuesta. Y lo vemos acá en esta historia tan maravillosa de Daniel, cómo él va donde el rey determinado, confiando en su Dios, y le dice: dame tiempo y yo le traeré a usted la interpretación de su sueño, le demostraré todo. Y volvió, y al regresar rápidamente a su casa, habla con sus amigos y convoca a una reunión de oración para que Dios le revelara, le diera la sabiduría y le revelara el sueño y la interpretación que el rey quería en ese momento. Ahí vemos que la confianza de Daniel era 100% en Dios, 100% en Dios, mis hermanos. Cuando él vuelve a su casa, él no sale gritando ni sale buscando a ninguna otra persona para ver qué hacer, qué inventar y buscar una solución. No, él desde el primer momento, él sabe quién podía ayudarle, quién era el único que podía traer respuesta en medio de esta crisis. Él sabía que solamente Dios. Qué buena reacción, qué buen ejemplo para usted y para mí. Hermano, cuando llega el momento, es a Él que tenemos que acudir, y probablemente poder invitar también a otras personas que se unan a nosotros para orar, que se unan a nosotros para clamar. Y cuando clamamos y oramos con fe, pues entonces Dios responde. Y es lo que vemos en los versículos del 23 al versículo 19 al versículo 23. Vemos allí que en el día más oscuro, porque en verdad aquel era un día muy oscuro para Daniel y para todos aquellos sabios, Dios preparó un camino, Dios abrió una puerta para Daniel y para todos aquellos sabios. En el día más oscuro, para usted y para mí, cuando clamamos a Dios con fe, con entera confianza, creyendo, Dios abrirá un camino, Dios abrirá la puerta que usted y yo necesitamos en cada circunstancia. Así lo vemos aquí reflejado en estos versículos 19 al 23, dice que Dios entonces respondió la oración de Daniel y la de sus amigos. Dios respondió la oración, ¿verdad? Y Daniel es llevado rápidamente con Ariot, fue donde Ariot, el capitán, y este es llevado ante el rey. O sea que Daniel exponerle el sueño al rey y le expuso la interpretación. Y es interesante, pero es maravilloso, es glorioso ver cómo Daniel, cuando llega delante del rey, Daniel le dice claramente al rey: este es el sueño, esta es la interpretación que Dios me ha dado para el rey. Daniel no dice, no es que yo soy más sabio, él lo dice, no es que yo soy más sabio que los demás y yo soy mejor o superior a los demás, no.
Dios me ha revelado, Dios me ha manifestado el sueño y su interpretación, y esto es lo que usted soñó y esto es lo que significa. Y Daniel se lo revela todo al rey. Claramente le revela todo al rey. Quiere decir, amados hermanos, que cuando Daniel en su momento, en su día más oscuro, cuando ya estaban buscándole para llevarlo a la muerte, Daniel reacciona en una actitud y en una reacción realmente auténtica de buscar de Dios, de acercarse a Dios, de clamar a Dios, y Dios responde a Daniel. Y esta respuesta de Dios a Daniel, vemos que no solo libró a Daniel de la muerte, sino que también libró a muchos más, a sus amigos y a muchos más fueron librados de la muerte. Creo que Daniel, por supuesto, se alegró mucho de que Dios le había dado el sueño, Dios le había revelado el sueño, le había dado la interpretación, y yo estoy seguro que los demás, al oír la noticia, se alegraron muchísimos, él y sus amigos, todos. Yo pienso que de ahí en adelante vivieron el resto de sus días contando el testimonio de lo que pasó ese día, de lo que pasó en ese momento tan difícil para ellos. Y como decíamos ahorita, creo que los consejeros no creyentes, quizás algunos, no sabemos, pero quizás algunos creyeron después de este gran milagro de Dios y vieron, al menos si no creyeron, vieron y pudieron ser testigos de lo que es el Dios Todopoderoso y de lo que es la fe y cómo Dios responde y respalda a aquellos sus hijos, a aquellos sus siervos que oran y claman a Él en medio de la crisis. Fueron librados por la mano poderosa de Dios. Así que podemos decir ciertamente que la reunión en la hora oscura, como pudiéramos llamarla, en la hora más oscura, aquella reunión de oración de Daniel que había clamando a Dios con fe, se convirtió sin duda en un momento de alabanza. Y podemos verlo allí en los versículos 22, versículo 20, dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. A quien Daniel reconoce como el dador, como el obrador de este poderoso milagro, a Dios, y le da toda la gloria y la honra a Dios. Por eso decía que esta reunión de oración de Daniel, este clamor de Daniel y sus amigos, se convirtió en un cántico de alabanza, en un momento de regocijo, de exaltación a Dios y de glorificar a Dios. Y aquí lo vemos tan hermosamente. Usted y yo, mi querido hermano, cuando vemos a Dios obrando, cuando clamamos a Él y también en medio de las crisis, de las pruebas, Dios responde. También no olvidemos, mis hermanos, que Dios nos librará, Dios nos libra, pero no olvidemos el cántico, no olvidemos la gratitud, no olvidemos darle gracias a Dios y reconocer personalmente, reconocer públicamente
lo que Dios ha hecho y lo que Dios hizo a nuestro favor. No podemos pasar por alto ninguna de estas maravillas que Dios ha hecho a nuestro favor y no podemos dejar de testificar y de proclamar, como hizo Daniel, que fue Él, por su grandeza, el Dios grande, poderoso, el eterno, el santo, el eterno y sublime, nuestro Dios, quien obra y obrará siempre a nuestro favor. No olvidemos, no dejemos, amados hermanos, nunca de dar alabanza a aquel, nuestro Dios, que todos los días hace proezas y milagros a nuestro favor. No lo dejemos de hacer nunca. Concluyo diciendo lo siguiente, y es esto: número uno, aquellos como usted y yo, como Daniel, aquellos que confiamos en Dios y que confían en Dios, créame que experimentaremos que Él es suficiente y fiel para darnos respuesta a cada una de nuestras oraciones. Si confiamos en Dios, mis hermanos, vamos a encontrar que Dios es fiel y que Él responde las oraciones que hacemos en fe y confianza absoluta. Oremos siempre, mi hermano, oremos siempre con fe y esperemos la segura respuesta de Dios, que esa no faltará, esa llegará, tenga la certeza. Cuando oramos en fe y absoluta confianza en Dios, creyéndole a Él, usted y yo veremos la respuesta de Él a nuestro favor. Y entonces, cuando esto suceda, glorifiquémosle, exaltémosle, porque Él es nuestro Dios, eternamente y para siempre. A Él sea la gloria. Amén. Así sea, que así sea, mi hermano, que así sea. Recuerde esto. Sigamos orando. En cualquiera que sea la circunstancia hoy, en cualquiera que sea la aflicción hoy, oremos como Daniel en medio de la crisis. Vayamos a la oración. Pidámosle a Dios. Dios en medio de la crisis y del problema va a abrir camino, va a abrir puertas grandes y Él va a responder y usted y yo vamos a ver y vamos a experimentar cuán suficiente es Él para solucionar cada problema, cada crisis en nuestra vida. Oremos siempre, pero hagámoslo con fe, esperando la segura respuesta de nuestro Dios. Amén. Que así sea. Oremos. Padre celestial, te damos gracias y te alabamos en esta hora. Bendito eres tú, oh Dios, Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, que cada día, Señor, cuidas de nosotros, que cada día nos sostienes con tu mano poderosa, cuidas de nosotros y nos prolonga la vida de día en día y cuidas de nosotros por tu misericordia y por tu gran amor. Nunca somos abandonados, siempre, Señor, estamos en tu regazo. Gracias por amarnos de tal manera, Señor, y cuidar de nosotros cada día. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, te agradecemos todos los milagros que cada día haces a nuestro favor. Y rogamos ahora por los enfermos y afligidos, por los que están, Señor, bajo aflicción, bajo pruebas de este coronavirus y otras aflicciones. Padre, a ti clamamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayuda a tu pueblo, Señor. Pedimos, Padre, por cada familia, por esta nación. Pedimos, Señor, por protección para cada una de las iglesias, por protección para tu pueblo, para nuestras vidas. Pedimos, Señor, también por la fe y la sabiduría y la confianza en ti para poder, Señor, esperar y soportar todo lo que pueda venir por delante. En ti confiamos, Dios, sabiendo que tu poder es sobre todo poder y que tú tienes cuidado y control de todas las cosas que están sucediendo y que puedan suceder.
En ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones y que la gracia de Dios sea sobre cada una de sus vidas, hogares y familia. Amén.